La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional que impulsa el Ejecutivo para controlar las situaciones y los hechos de violencia que ocurren en la macrozona sur del país. Una medida que se ha prorrogado en varias oportunidades y que ya obviamente genera ciertos comentarios. Para conversar acerca de ello vamos justamente a centrar el programa de hoy, pero antes de entrar en el diálogo vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Por 107 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó prorrogar por sexta vez el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, medida que se aplica a la región de la Araucanía y 2 provincias de Arauco y el Biobío. La solicitud del Ejecutivo reitera la persistencia de hechos de violencia en la macrozona sur, que afectan el uso diario de las rutas y vías, lo que ha puesto en peligro y ha afectado la integridad física de los habitantes de la zona. Si bien el resultado de la votación refleja un amplio respaldo, la permanencia en el tiempo de esta medida ya comienza a generar dudas, debido a que una medida excepcional se está volviendo permanente. Ello se refleja en el debate registrado en la sala, donde si bien se reconoció que la medida se debe utilizar, resulta insuficiente para hacer frente al registro de los hechos de violencia. Lo propio con la ineficacia hasta hoy de las políticas públicas. La pregunta que surge entonces es, ¿hasta cuándo resiste extender el estado de excepción? Bueno, y teníamos ahí los antecedentes en esta nota introductoria con lo que significa esta figura de los estados de excepción y cómo ha sido el procedimiento durante estos últimos prácticamente meses. Para conversar acerca de ello establecemos el diálogo a esta hora con el diputado Andrés Llonet, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Llonet, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias por la invitación. Diputado, conversemos un poquito acerca de este tema porque, claro, la figura se denomina estado de excepción, pero estamos ya prácticamente acostumbrándonos a una excepción permanente. ¿Cómo podemos entender una situación de estas características, más allá de, obviamente, lo que ocurre en la zona, por ejemplo, de la Araucanía? Lo primero, naturalmente, este es un estado de excepción, pero para que las personas que nos están viendo entiendan el contexto, el estado de excepción lo comienza a implementar el expresidente Piñera y continúa el presidente Boric. El estado de excepción se da fundamentalmente porque los delitos y hechos de tipo terrorista en la Araucanía aumentaron un 300%. En ese periodo, en el periodo de gobierno del presidente Piñera, murieron 21 personas. Pero ¿con qué lo comparamos? Bueno, comparémoslo con el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando no murió ninguna persona, cuando no tuvimos que llevar a los militares. Pero ¿cómo se hizo eso? Porque aquí hoy día hay muchos que hablan y hoy día pontifican de esto, pero a ver, yo fui intendente, pero fui intendente en unas circunstancias muy especiales. Me tocó a mí asumir en la crisis más importante que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet, la crisis de los camiones. Cuando los camiones iban para La Moneda, en el paro nacional de los camioneros, que era el más importante que se había hecho en la historia de la renovada democracia. Y hay que recordar que con todo aprecio, yo le tengo mucho aprecio a Francisco Huanchumilla, pero Francisco Huanchumilla en el fondo fue reprobado porque la presidenta le pide la renuncia y asume una persona que todos decían no va a durar mucho porque si Huanchumilla no fue capaz de resolver el problema de la seguridad en la macrozona sur, ¿cómo va a poder este muchacho, que no era tan muchacho tampoco? Bueno, pero yo quiero contarle a los que nos están escuchando que después que asumí yo, se quemó un camión en la macrozona sur, o en la autopista que le correspondía a la Araucanía, donde se quemaban todos los 10 camiones, y después no se quemó ningún camión más, pero ninguno. Y para realizar eso hay que hacer cosas, pues. Yo no le puedo contar todas las cosas que hicimos, todas dentro del marco de la ley, pero primero tenía un ministro interior de verdad, tipo como Jorge Burgos, que a algunos les puede caer bien o mal, pero Jorge Burgos fue un ministro interior empoderado, que además me dejó jugar a mí, me dejó asumir responsabilidad. Yo asumí muchas responsabilidades, donde todos los días ponía mi cargo en el fondo a disposición porque teníamos una situación compleja. Pero además de eso, nosotros creamos, por ejemplo, la Prefectura de Control de Orden Público. En Chile existe un general por zona, vale decir por región, y la Araucanía tenía el general de la 9ª zona. Bueno, nosotros creamos una segunda prefectura en Ercilla, en un lugar que se llama Pailahueque, donde pusimos 1.200 efectivos exclusivamente para dedicarse al tema de lo que nosotros denominamos en ese momento, y hoy día se denomina comúnmente, violencia y delincuencia rural. Y ahí disminuimos, pero mucho, cerca de un 80% los actos de tipo delictual, e hicimos muchas cosas, pero también creamos, por ejemplo, la
comisión, se recordarán algunos, que lideraba Monseñor Héctor Vargas, el obispo de Temuco, que lamentablemente murió hace unos meses atrás. Y por tanto nosotros hicimos muchas cosas y no necesitamos el estado de excepción. Generamos medidas que lamentablemente no les puedo contar porque son medidas de seguridad interior del Estado, para que efectivamente no nos quemaran camiones en los caminos interiores. Usted sabe que la Araucanía es la región que más caminos tiene en Chile, entonces tiene que resguardar muchos caminos, pero con pocos policías, ¿cómo lo hace? Bueno, hicimos algunas cosas, pero nos coordinamos con los agricultores, por ejemplo, para el tema de los incendios forestales. Y ahí conocí a Gloria Navellano, hoy día diputada, que era la presidenta de los agricultores. La Gloria era muy... ella tenía harta personalidad y nos confrontamos algunas veces, pero finalmente se dio cuenta que había un intendente que quería coordinarlo y nos coordinamos junto con los bomberos. Entonces cuando ellos veían que se iniciaba un incendio, porque los incendios se inician fundamentalmente por personas malintencionadas, pero después vienen estas cosas encendidas que se llaman pavesas. Bueno, y ahí nos coordinamos con los agricultores, en fin, y lo que hicimos fue resolver un tema y dejamos establecido. El problema es que los que vinieron después no lo hicieron bien. Ahora, claro, en esa línea, diputado, claro, usted efectivamente apunta a un tema de gestión, la forma en que ustedes trabajaron respecto a la forma en que han trabajado las autoridades posteriores. Hay una diferencia, sí, en cuanto al clima. El clima, si bien es cierto, era complejo en el momento en el que usted asumió, después del estallido social y después del gobierno del presidente Piñera se ha vuelto más complejo todavía. No, y antes, fue en el periodo de Cachillanca. Yo creo que al gobierno se le escapa en el momento de Cachillanca, ahí se le escapa, y se le escapa más porque tuvimos un ministro que es como el flautista Melín, tocaba la flauta todo el tiempo, que era el ministro Moreno, porque si alguien me dice una, o media, dígame media cuestión que el ministro Moreno realizó en la Araucanía, yo se lo firmo. Ninguna cosa. El plan Impulso no existió. Es como el plan Buen Vivir. La ministra Interior reconoció que no existe el plan Buen Vivir. El plan Buen Vivir son los mismos recursos de siempre, pero le ponen un nombre. Lo mismo. El problema es que no se están pudiendo gastar los recursos por temas de seguridad, entre otras cosas, entonces, y por problemas de gestión también. No, parte con Cachillanca y ahí ya se le va de las manos al gobierno de Piñera el tema de la Araucanía. Claro, y en ese sentido, diputado, ¿qué es lo que se puede hacer ahora? Porque claro, lo que se hace es implementar estos estados de excepción que se van renovando cada 15 días. El tema está en que esta excepcionalidad se está volviendo un habitué y cuando una excepcionalidad se vuelve un tema cotidiano, ya deja de funcionar. Es algo que está comprobado. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, lo que hay que hacer lo primero es tener voluntad política, es decir, vamos a resolver este tema. Y vamos a empoderar a nuestras autoridades y les vamos a exigir a nuestras autoridades allá en la región de la Araucanía que empiecen a trabajar. Pero hoy día en la Araucanía no tenemos un delegado presidencial que lidere esto, eso es objetivo. O sea, yo era intendente, que es la especie de delegado presidencial, y yo asumía las responsabilidades. Los problemas no llegaban a la moneda, los asumía yo. Y ese es el problema. Y si tenía que renunciar, tenía que renunciar. Yo renuncié finalmente por un tema de que ya no tenía la motivación, porque me cambiaron el ministro interior y ya había temas al interior del gobierno, pero yo renuncié. Y por eso le digo eso. Pero aquí lo primero es tener voluntad. Vamos a resolver. Segundo, empoderar a la policía, empoderar a Carabineros. Tercero, entregarle más material a Carabineros. Si todavía estamos esperando los vehículos blindados que Carabineros necesita, porque allá, si no tiene vehículos blindados, no puede salir a patrullar, porque allá son fusiles con que te disparan. Tercero, que el Ministerio Público también entre a buscar a aquellos tipos que sabemos que están atrás de esto y los empiece a condenar. Y empecemos a tener desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía, más resultados. Y por otra parte también concordar que en la región de la Araucanía hay que comenzar a hacer inversiones porque es la región más pobre de Chile y vivir en la Araucanía es muy complejo. Yo los invitaría en la noche, en la ruralidad de la Araucanía se sufre porque permanentemente hay ataques y la impunidad es lo que finalmente termina a la gente, quedando con una tremenda infelicidad, pena, desafección y la verdad que la Araucanía hoy día se ve de forma poco feliz. ¿Irán a partir todas estas medidas después del plebiscito? Porque quizá hacer algún cambio radical antes del 4 de septiembre, usted sabe, bueno, todas las medidas que se adoptan de una u otra forma pueden incidir en el resultado de este plebiscito constitucional del próximo mes prácticamente. No creo, la verdad yo creo que el gobierno no tiene agenda en materia de seguridad pública, no tiene. Yo creo que el gobierno pasado tuvo poca y este gobierno también no tiene. Lamentablemente, aquí no entendemos que esto es una cuestión de política de Estado, que tenemos un tema de una catástrofe en materia de seguridad. Nosotros hemos propuesto desde la Cámara, por ejemplo, una reforma constitucional para la creación de la Policía Militar de Frontera. La ministra ha quedado de verlo, en fin. Eso nos liberaría 1.600 carabineros, pero además lograríamos que en la frontera hoy día, controlar la frontera, porque hoy día nuestras fronteras no están controladas, ni la marítima, donde ingresa un 75% de la droga que
que entra a Chile, ni la terrestre, donde entran los migrantes ilegales permanentemente, y entran armas, y entra el trata de personas, escúcheme, el trata de personas. Entonces, no, yo creo que de verdad, ¿para qué nos vamos? Yo lo peor es cuando uno se cuenta cuentos. No tenemos hoy día, lamentablemente, política de seguridad, y no creo que el gobierno a partir del 5 de septiembre mágicamente la tenga, porque ha demostrado que hay un problema legislativo importante. Por ejemplo, yo estoy esperando en la Comisión de Defensa que ingresen las indicaciones al proyecto de inteligencia, todavía no pasa nada. Estamos ahí con el tema del robo de madera, con el tema de usurpaciones. La verdad, ha sido muy lento cuando esto tenía que haber sido desde el primer día una actitud distinta. Diputado, para ir cerrando, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿resiste esta figura de seguir con los estados de excepción o ya hay que terminarla? Porque muchos dicen, claro, no estoy de acuerdo, pero si no lo apruebo, no hay nada. Así es. No queda otra alternativa, lamentablemente, hoy día. Lamentablemente no tenemos otra alternativa. Así que hay que seguirla aprobando, pero vamos a seguir nosotros desde el Parlamento ayudando, por lo menos proponiendo, como esta propuesta de la Policía Militar de Frontera y otras que hemos hecho. Por ejemplo, también propusimos acá la creación de la Prefectura de Control de Orden Público, pero ahora en Tirúa, que no hay. Sería poner un general a cargo responsable en esa otra zona que es muy compleja. Pero el gobierno, la verdad que en eso no escucha. Y yo creo que, modestamente, alguna experiencia uno tiene, la pone a servicio. De hecho, nosotros nos hemos juntado permanentemente con la ministra del Interior. Hoy día estos días almorzamos con ella y vamos a seguir conversando, pero necesitamos acciones más concretas. Y eso al final se reduce en una sola cosa: política pública. Política pública. Y la política pública de seguridad, objetivamente, y quien diga lo contrario, nos está faltando la verdad, tenemos un gran déficit. Perfecto, diputado Andrés Llanet, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a usted. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, los temas contingentes, la actualidad, en este caso los estados de excepción, y en qué está justamente esta medida respecto a lo que significa una mirada de futuro en cuanto a las atribuciones y todo lo que ella desencadena. Seguimos revisando este tema a la vuelta de este repaso. Y seguimos conversando acerca de este tema. La conversación ahora la vamos a sostener con el diputado Jorge Ratger, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Ratger, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, gracias a ustedes y saludarte a ti y también saludar a todos nuestros queridos televidentes. Diputado, vamos de inmediato a la conversación porque lo hemos planteado, este tema de los estados de excepción, que ya a esta altura de excepcionales tienen poco, porque es una medida que se replica permanentemente. El tema, y la pregunta es directa, ¿funciona una medida excepcional cuando se vuelve habitual? A ver, claramente el estado de excepción es necesario para la región de Araucanía. Hoy día todavía no sabemos cuáles son las medidas concretas que va a impulsar el gobierno para solucionar el problema de fondo en nuestra región. Y solamente están copiando las medidas ya fracasadas de gobiernos anteriores. Hablamos del estado de excepción, que viene justamente del gobierno anterior del presidente Piñera, como también este plan de buen vivir, que finalmente le cambiaron el nombre a lo que era el plan Araucanía, Impulso Araucanía, Araucanía 7 y otros nombres que ha tenido. Aquí, lamentablemente, el gobierno que dijo durante la campaña que tenía la solución para abordar el problema de fondo, finalmente no lo tiene y recurre a este tipo de medidas que ya se han practicado en gobiernos anteriores y que no tienen resultados. Pero lo más complejo de todo es que el estado de excepción que ellos han planteado es un estado de excepción acotado, donde solamente se resguardan las principales rutas de comunicación entre las comunas y no sectores más apartados y sectores rurales. Eso ha generado que el nivel de violencia aumente considerablemente, más de lo que habíamos visto anteriormente, y no se abocan, digamos, a solucionar la problemática de fondo como realmente corresponde. Hoy día no hay otra alternativa frente a un gobierno que no tiene
medidas concretas respecto de lo que significa abordar la problemática de fondo. El estado de excepción cumple su objetivo en la medida que impide que hechos de violencia no se generen en las principales rutas, pero no así en sectores apartados que perjudica a agricultores. El otro día hubo un atentado en un parque eólico, escuelas e iglesias. Entonces, lamentablemente no tenemos un gobierno que impulse soluciones definitivas a la problemática, y el estado de excepción es la copia que viene de gobiernos anteriores, que si bien es cierto cumple un objetivo, no es la solución definitiva. Pero, diputado, a lo que voy, insistiendo en la primera pregunta que planteábamos, una medida excepcional, porque se supone que el estado de excepción es justamente aquello, es una medida que se toma por sobre las decisiones habituales. Cuando se repite durante tantos meses, ¿no termina perdiendo efectividad? Claro que sí, pero si el gobierno no tiene otra alternativa, vamos a negarnos a que una solución que es a medias, porque este es un estado de excepción acotado, con letra chica, como he dicho yo, que cumple en parte la medida, finalmente lo vamos a desechar y quedará en absolutamente nada. Si el gobierno no tiene otra alternativa, porque dijeron que la tenían, obviamente que un estado de excepción va a perder la vigencia, van a seguir realizando hechos de violencia en lugares donde no hay resguardo ni de las policías ni de las Fuerzas Armadas. Ha perdido obviamente la vigencia, pero nosotros como parlamentarios podemos aprobar o rechazar las medidas que nos plantean, y obviamente como parlamentario de la región de Araucanía debo aprobar una medida que es insuficiente, tardía y que finalmente con el tiempo se ha ido desgastando y ha ido generando un adormecimiento, por así decirlo, de lo que significa el trabajo que debe hacerse en una zona que produce los alimentos que llegan al resto del país. La solución, entre comillas, sería entonces ampliar las facultades de este estado de excepción, que hoy es acotado, hacerlo como un estado de excepción, digamos, más amplio, mientras el Ejecutivo establece, digamos, nuevos planes generales para toda la macrozona sur. Así es, la idea es que este estado de excepción con letra chica sea con letra grande, que sea con todas las facultades que corresponden y que se puedan resguardar todos los sectores en la macrozona sur. Ya lo señalé, han habido hechos de violencia que han ocurrido fuera de la ruta, un parque eólico, que es energía además limpia, que va en el sentido de que los organismos internacionales nos están sugiriendo evitar, ¿no es cierto?, los combustibles fósiles, el calentamiento global. Esta energía limpia contribuye a ese tema. Nadie tiene la explicación de cuál es el objetivo de estos violentistas de perjudicar, ¿no es cierto?, lo que significa las energías limpias, el tema de los colegios, el tema de las actividades religiosas y la actividad agrícola, que claramente está afectada en nuestra zona. Para eso necesitamos un estado de excepción sin letra chica, que puedan llegar todas las unidades de la policía y las Fuerzas Armadas a los distintos lugares y no las principales rutas. ¿Por qué? Porque los transportistas se manifestaron en un momento, se tomaron la ruta y ellos fueron escuchados. Hoy día tendrían que salir a marchar los niños, ¿no es cierto?, los religiosos o las juntas de vecinos, para que pudiesen eventualmente tener este estado de excepción sin letra chica. Los transportistas hicieron presión, consiguieron este estado de excepción acotado para las principales rutas, pero ahí eso no es lo suficiente y, como ya hemos señalado, este acostumbramiento genera que los violentistas se organicen para ir a lugares donde no hay resguardo policial o de las Fuerzas Armadas. Y ahora, respecto a medidas de fondo, diputado, ¿usted espera que haya algún cambio después del 4 de septiembre? Porque da la impresión de una u otra forma que algún tipo de medida o de plan de refuerzo policial, quizá que se tome antes de esa fecha, podría, algunos dicen, incidir de una u otra forma en los resultados o en la percepción ciudadana frente al plebiscito, y que cualquier medida a tomar debe ser muy cuidadosa previo a esa fecha. ¿Usted espera que después del 5 de septiembre tengamos alguna novedad más concreta al respecto? Yo tengo una opinión bastante más pesimista, porque hoy día uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía o que siente la ciudadanía es el tema de seguridad. Si el gobierno hoy día, que pretende que el nuevo texto de constitucional se apruebe, no toma las medidas de seguridad para conquistar a ese electorado que es esquivo, menos lo va a hacer una vez que ocurre que se realice el plebiscito. Yo creo que incluso las propias medidas que hoy día está tomando el gobierno, no tan solo en la región de Araucanía, sino que en otras zonas del país, se relajen aún más. Por lo tanto, mi percepción es bastante pesimista
frente a lo que puede ocurrir después del plebiscito. Si el gobierno no actúa hoy día, no coloca mano dura hoy día para dar tranquilidad a la población que siente que la seguridad pública es algo indispensable, menos lo va a hacer después cuando ya el plebiscito haya pasado, independientemente del resultado, que yo espero que sea el rechazo para que podamos avanzar en una solución definitiva a la problemática que hoy día tenemos en la región de Araucanía y no en un apruebo que elimina el estado de excepción y finalmente hace una transformación en las propias policías. Entonces, creo que después del plebiscito esta cosa se podría complicar aún más, teniendo presente que el gobierno debería tomar las medidas ahora para aumentar su popularidad. Y ya para ir cerrando, diputado, a su entender, si es que se pudiera tomar una medida, digamos, urgente, ¿cuál sería la más necesaria hoy por hoy en la zona, más allá de lo que usted dice, que es ampliar en su totalidad este estado de excepción? Yo hablo de alguna medida de seguridad que pudiera implementar el gobierno a través del Ministerio del Interior. ¿Cuál es la más urgente a su juicio? A ver, aparte del estado de excepción sin letra chica, con todas las facultades, es que primero el presidente vaya a la región de Araucanía y si él no va para conocer la realidad, que envíe un ministro de Estado, independientemente en cuál sea, con residencia en la región de Araucanía para que se aboque especialmente este tema y no se estén resolviendo los problemas entre cuatro paredes desde el nivel central en Santiago. Creo yo que son medidas claras que demuestran la preocupación que debería tener un gobierno respecto a la problemática que se vive en una zona, que hasta el día de hoy vemos que no hay preocupación por parte de ella. Diputado Jorge Radke, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes por la preocupación que tienen de la problemática que se vive en la macrozona sur y que puede ser problema a nivel nacional. Gracias, nos vemos. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, lo decíamos, los temas de contingencia, los temas de actualidad, en este caso lo que ocurre en la macrozona sur, con estas extensiones del denominado estado de excepción constitucional. Nosotros dejamos hasta aquí el presente programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.